Un saludo, en este momento vamos a compartir esta videoclase acerca de un elemento interno que se encuentra dentro de lo que es el contexto metodológico de toda tesis doctoral presentada bajo el esquema de la Universidad Bicentenaria de Aragua, reflejado en su manual de evaluación de proyectos doctorales, donde hay especial este tema. Me parece bien importante que lo podamos clarificar. Mi nombre es Maite Mateo. Vamos entonces a iniciar. Lo primero que quiero es mencionar que este momento del capítulo 3 o del momento 3 debe reflejar una secuencia lógica que se ancla precisamente desde los propósitos de una investigación. El elemento del procedimiento, que como sabemos en el contexto metodológico se divide en dos grandes temas, como lo es método y luego procedimiento. En este momento del procedimiento, una vez que se ha logrado desarrollar todos los elementos que van mencionando las bases del proceso de investigación, que abarca desde el método, la técnica, el instrumento, la población y la muestra, o en este caso, en otros casos, los sujetos informantes, las formas de análisis de esta información, de los hallazgos. Todo eso se concluye y se cierra con una matriz que propone el manual de trabajos de grado. Y esa matriz se simplifica en este ejemplo que les estoy colocando acá. Inicia con el propósito o el objetivo que va declarado de manera taxativa, explícito en esa primera columna. Luego, cómo se operacionaliza ese objetivo es la intencionalidad de esta tabla. Entonces debemos indicar cuál es el método a través del cual nosotros vamos a dar cumplimiento, vamos a sistematizar ese objetivo, cuál sería la técnica que estamos utilizando, cuál sería el instrumento a través del cual esa técnica se va a poner en marcha. Allí digo muestra o sujetos, evidentemente dependiendo del paradigma donde estemos parados, y cuál es el producto que me quede. Pero muchas veces necesitamos, para comprender estas cosas, necesitamos algún ejemplo. Yo les traigo este ejemplo de un trabajo de investigación que yo realicé y, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. El propósito en ese primer momento para mí era caracterizar la espiritualidad. Y yo lo hice desde una perspectiva cuantitativa, utilicé el método deductivo como técnica, utilicé la encuesta, evidentemente eso me llevó al instrumento de un cuestionario, aunque no lo digo allí, porque para mí fue importante mencionar el elemento de la perspectiva, porque como podrán ver, este trabajo es un trabajo que utiliza la complementariedad de los métodos. Los sujetos, allí, si se refiere a la población y a la muestra con la que yo trabajé, eran 2 religiosas, 60 estudiantes, 27 docentes y 16 directivos. Y me dio como producto los resultados, es decir, los elementos que desde el punto de vista cuantitativo arrojaron la aplicación de ese instrumento. El otro propósito era comprender el significado, en este caso comprender el significado de los sujetos. Evidentemente, eso me llevó a una perspectiva cualitativa con un método hermenéutico a través de la técnica de la entrevista, y los sujetos, por supuesto, reducimos la cantidad por tratarse de una entrevista, una religiosa, un estudiante, un docente y un directivo. ¿Y qué me produjo eso? Unos hallazgos. Con estos elementos, desde el punto de vista de insumos, me permitió como propósito producir un constructo desde una perspectiva compleja dialógica, con un método transcomplejo, porque yo trabajé en esta oportunidad con ese método. La técnica era la triangulación y evidentemente la teorización, que es lo que me permite producir el constructo. Los sujetos es la investigadora, porque ese es un trabajo evidentemente que realizo como investigadora, y el producto es el constructo teórico. Entonces quería dejarles este ejemplo. No significa, y quiero
a volver a aclararlo, no significa que en ese apartado del proyecto doctoral solamente va a aparecer esta matriz. Debe hacerse una argumentación secuencial de todos los elementos que deben reflejarse en este apartado del procedimiento y cerrar en ese momento del capítulo 3 con esta matriz. Cualquier duda, ya saben, a través del foro de dudas del aula virtual. Un gusto haberlos saludado. Hasta una próxima oportunidad.